Les damos la bienvenida en una nueva edición de esta identidad desde Uruguay. Tenemos la suerte de volver a contar con Raquel Sieleniek al otro lado de las comunicaciones. ¿Qué tal, Raquel? Hola Alejandro, qué gusto verte en medio de los caos, ¿no? Porque ustedes están en un caos. Estamos en un caos energético, en un caos casi a nivel mundial también, hablando de tantos temas como la política, como, bueno, yo qué sé, podemos acercarnos al caos desde diferentes puntos de vista, que es lo que va a hacer Raquel Sieleniek en este espacio. Es colaboradora, algunos de ustedes quizá la conozcan ya, es psicoanalista y hoy nos trae este tema tan amplio y casi podemos decir que también tan universal. Y además te digo, Alejandro, lo que voy a leerle se llama De vuelta al caos. Y estamos hablando del caos de España, que está en el caos, en medio del caos del mundo. Así que no salimos de los caos, ¿no? No salimos, Bueno, voy a vamos empezar, allá. Alejandro, con la famosa frase del inicio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos, confusión y oscuridad. Bueno, así que estamos de vuelta en el caos. Alejandro, te recuerdo que la última vez que presenté en la radio algo sobre el caos que albergaba Medio Oriente, el caos cayó sobre mí. Tiré una serie de temas, de ítems que no los pude ordenar, el tema se me fue de las manos y no logré cerrar ninguno. Te pedí que lo borres y vos te reíste, estabas enojada, dijo. Agradezco tu comprensión, me disculpo con la audiencia y aseguro que esta vez me ocupé de ordenar lo que quiero transmitir. Pero igual el mundo está en caos. La confusión y el desconcierto nos desbordan. La incertidumbre adquiere una dimensión universal entre leyes, guerras y redes. Las leyes no logran contener el orden que la sociedad necesita. Hay 80 guerras en el mundo y los medios no informan. Sí se ocupan de Israel, ya sabemos cómo. Las redes, por su parte, son elementos a través de las cuales se descargan sentimientos extremos: indignación, odio, temor, reivindicaciones. Son sentimientos que fluyen por ahí como pueden y que circulan bajo el paradigma del todo vale, donde nadie se priva de decir lo que se le ocurre. Ese decir tiene un valor de acto. Son palabras acto que invaden, desatan o contagian la crueldad y el arrebato popular. Y ese fue el desborde que confesé al inicio contigo, que en lugar de ser un intercambio reflexivo como pretendí generar, fue un desborde. Así, pese a que yo conozco ese mecanismo, no pude impedir que el desborde me ganara, porque el caos es un huracán que nos arrastra a todos. Las consecuencias son evidentes, ¿no? Se acrecienta la violencia, tanto en lo colectivo como en lo individual. Los medios multiplican además el desconcierto y aguzan las posiciones de nuestra sociedad occidental, esas que no logramos superar, porque reafirma el pensamiento binario, promueve la obsesión de clasificar todo en pares de opuestos radicales, todo es blanco-negro, todo es lindo o feo. No hay espacio para la reflexión. Y como no hay espacio para la reflexión, lo que podemos hacer es elegir bando. Quedamos enfrentados, o tú o yo. Estamos muy lejos del tú y yo juntos, que es lo que marcaría un camino de salida. En las calles del mundo, lo cotidiano se nutre de robos y agresiones, en paralelo con la delincuencia y el narcotráfico. El riesgo viene de afuera, pero también viene de adentro. ¿Cómo lo superamos? La respuesta que tendríamos que dar, ¿es individual o es colectiva? Y acá vamos a restablecer la conjunción del y la respuesta debería de ser individual y colectiva. Sabemos que los valores entre buenos y malos son determinados por el contexto
y por la historia personal de cada uno. En medio de la tormenta es difícil frenar el impulso de los instintos. Para tener conciencia de nuestros modos de intervenir, hay que salirse del vértigo cotidiano y pensar. Parece broma, pero poder pensar es darnos tiempo, lento, profundizar, para no perder los detalles, que le pasamos por arriba y no entendemos nada y nos equivocamos. Creo que hoy los valores éticos están tan fragmentados que ya no respaldan la solidez de nuestras antiguas convicciones. Se legitima el juzgar. Juzgamos sin conocer detalles ni contextos. Estamos apoyados, nos apoyamos impunemente en una mera opinión personal y subjetiva. Ya no dialogamos, no intercambiamos, no discutimos, no escuchamos al que piensa diferente, como que no hay otros. Y ese todo vale se impuso en la individual, de tal modo que me impacta ver qué frágil es la línea que va desde un altercado sencillo a una reacción de violencia. Cuando estamos frente a la duda hoy, yo confieso que vacilo, como que no sé bien evaluar lo que pienso. Primero que temo decir algo que irrite a algún violento, que porque piensa distinto me agrede. De ahí que cada uno en lo individual, como sujeto, debe decidir cómo moverse dentro de este desconcierto. Lo colectivo nos atañe a todos. Es imprescindible pensar y actuar juntos, incluso si la decisión fuera no hacer nada. Porque a veces cuando la locura se desata fuera de nosotros, es bueno que sobrevenga la calma, preservarnos también los excesos dentro de nuestras casas. Preservarnos para sobrevivir y convivir. Nos apoyamos en nuestra comunidad de pertenencia, en nuestros mosaicos, mandamientos que fueron la base de las leyes occidentales. Ahora me inclino un poco hacia el judaísmo que nos caracteriza siempre en los comentarios. ¿Poseemos la inteligencia moral suficiente para cuidar a la comunidad, para ser parte de ella? ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra especie? Porque aunque nos imaginemos que somos criaturas solas, en realidad, como colectivo, somos enjambres. Hubo un colega que se llama Rubén Campero, que estudia la etología en el Umwelt. Es decir, cómo cada sujeto en su especie habita el mundo circundante y cómo ese ser puede percibir e interpretar ese mundo. El Umwelt, que proviene de la biología y de la filosofía, especialmente de la biosemiótica, se refiere al mundo subjetivo que cada ser vivo percibe y habita según sus capacidades sensoriales y cognitivas. Imagínate cómo sería ser murciélago y captar el mundo mediante zumbidos que al rebotar en otra superficie nos diesen un mapeo de la percepción de otro. Si en lugar de hablar zumbáramos como insectos, sabríamos que la colaboración es la ley de la selva, que eso es lo que importa. No hay discusión, no hay oposición. La pulsión instintiva que sostiene la vida solo se puede dar en comunidad. Las avispas perciben cuál es el enemigo. Nosotros no. No se trata de que les den órdenes o que las reciban. El acto que tú hagas pasará desapercibido. No habrá agradecimientos ni felicitaciones, no va a ser publicado. Pero la especie va a perdurar. Estaba pensando en el universo de plantas. ¿Sabés que hay micelos que generan una red neuronal de contactos en la raíz de los árboles? Se comunican y funcionan en un proceso de equilibrio y colaboración entre esos elementos
No hay un centro que comanda, es la propia red la que interactúa. ¿Sabes? Me imaginaba un cartel que dijese, no, no me llamen yo, mi nombre es nosotros. ¿Qué implicaría ser un enjambre, una red? Bueno, en primer lugar, implicaría ser más humildes. Qué difícil le resulta al sujeto humano salir de su lugar de privilegio entre las especies y ubicarse en el plano de cohabitar entre ellas en el mundo que compartimos. Ni siquiera la imaginamos esa situación como posible. No tenemos una comunicación, ni una intención, ni un deseo de comunicarnos con otras especies. Así nos va. Había un poema que decía, diga no, empiece por los no más chiquitos y termine por los sobornos, no a los sobornos, abusos, dudas, miedo, diga no, con firmeza. Y con una sonrisa, capaz que el otro entiende y a su vez se convierte en transmisor. Bueno, también diga sí, y empiece por los sí más sensibles, los gestos abiertos que reciben al otro, a los otros, que escuchan, que respetan las diferencias. Les voy a contar algo parecido a la felicidad. En medio de la pandemia, acá en Montevideo, llegó un barco australiano, no sé si ustedes conocen la noticia, muy afectado, porque ningún puerto le permitía entrar. El canciller de entonces, Ernesto Talvi, nuestro pequeño país Uruguay, recibió aquel barco. El agradecimiento de los viajantes fue tan conmovedor, porque Talvi brindó y asistió toda la atención y el apoyo logístico que se requería. Nadie quedó sin asistencia. Los viajantes besaban nuestro suelo. Es el gesto que muestra cuando las palabras no son suficientes y requieren un acto. Me quiero detener en los sentimientos que generó en los montevideanos. Estábamos felices. Esa solidaridad tan bien encaminada despertaba las sonrisas de todos, llenaban esos corazones nuestros ávidos de las buenas noticias que transmitían los informativos en torno a la ayuda esa semana, sin que la información rondara como siempre lo negativo. Era un nuevo enfoque, es un nuevo enfoque y podría despertar ese profundo placer que se pone en juego cuando nos ofrecemos para cuidar la vida de los otros en riesgo. Estar allí para los otros nos hizo sentir la felicidad en aquellos días. Cuando el proceso llegó a su fin, dentro de los ómnibus que los conducían al aeropuerto para su regreso, los pasajeros asomaban y agitaban nuestra bandera. También en la Rambla, atestada de uruguayos, flameaban las banderas de ambos países, con signas de buenos deseos, abrazos, alegría, besos al aire. Aún me complace mucho recordarlo. Permítanme subrayarlo. Son las circunstancias las que generan profundos sentimientos en una comunidad, no las meras palabras. Pueden ser sentimientos positivos o pueden ser violentos. Son las condiciones que después definimos como lo que sentimos, como qué es la realidad. En nuestro mundo de hoy existen poderes que incitan a la violencia. Por ejemplo, nos recuerdan a Hitler, además, de antes. Democracias de nuestra época. El propio sistema desacreditó, como en Venezuela. Dictaduras democráticas legitimizadas que cambian de fuerza. Rusia, China. Hay líderes que exponen su metodología violenta como modelo abierto. Y ahí tenemos a Trump y a Milei. No hablo de contenido, te hablo de las formas, de la metodología. Vivimos entre discursos contradictorios que nos llenan de confusión, que legitiman mentiras y tergiversan la capacidad de pensar. Termino interrogándome cómo esa vibración que recorre el mundo afecta al judaísmo en conflicto, desbordado, desbordado también en sus propios principios. Sin embargo, no creo que haya que renunciar a los valores básicos de nuestro pueblo, que prodiga y enseña a no cerrarse en sí mismo.
Hay que abrirse al valor de ofrecer refugio al extranjero, porque aceptar ser el guardián de mi hermano es un modo de recuperar el camino de la unión y la solidaridad. La historia nos muestra que nuestro transitar lucha cuando puede por sostener el espíritu de no asimilarnos a la cultura dominante ni a la fe que la circunda, siempre abiertos a las posibilidades de reencontrarnos con nuestros valores básicos que siguen nutriendo nuestro andar. Esa ha sido y será nuestra lucha por la libertad. Y termino diciendo, sin miedos, reiteremos la vieja marcha grabada en nuestro espíritu que nos llena de fuerza apenas la escuchamos. Nunca digas que esta senda es la final. Y enos acá, acá estamos. Pues bueno, todo lo que tengo para decir. te agradecemos mucho, Raquel, esta reflexión, y personalmente me da un poco de apuro que casi no tengamos tiempo, porque precisamente ese caos que ha invadido España en el día de ayer nos limita el tiempo, pero sí que agradecemos que hayas ordenado ese caos en esta estructura escrita de lo que para ti entonces fue un desorden inconexo, que tal vez fue tu propio caos interno el que te llevó a ello, ¿no? Siempre está la perspectiva de uno o de los otros, pero desde luego en este aspecto nos apoyas y nos animas a que sea la de todos unida, o al menos con escucha, para entendernos y no dejarnos atrapar por esas redes que parece que se extienden a lo largo del mundo y que parece que también no solo están en las mentes de los jóvenes, sino que también en ese contraste que veo en tu imagen entre tu cabello y tu pared, que se peinan los años y la sabiduría del paso del tiempo, pues también quedan esas incógnitas y esos temores, ¿no? Que parece que no son solo los de las generaciones más tempranas. Mira, yo te repetiría una pequeña frase del trabajo. El caos nos arrastra a todos, no perdona a nadie. El asunto es qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, con eso que nos atraviesa. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Gracias por estar con los oyentes de Radio Sefarad una vez más, y esperamos que podamos hacerlo próximamente para otras charlas y para otras reflexiones como esta tan interesante que nos has ofrecido aquí en Identidades de Uruguay.